Hola, en este vídeo vamos a desarrollar una serie de nociones generales sobre la calificación en la educación secundaria obligatoria en Andalucía, dentro del marco normativo que desarrolla la LOMLOE, que viene dado por el decreto 102/2023 y por la orden de 30 de mayo de 2023. Esta serie de vídeos va a ser específica para la ESO, aunque al final haremos uno concretando todos los aspectos que hemos tratado para el bachillerato, porque ya vamos a ver que tiene unas características especiales. Este vídeo va a desarrollar una serie de conceptos generales y luego después vamos a ir analizando los aspectos que pueden generar más conflictos o los aspectos que necesitan más desarrollo en otros vídeos, porque si no este vídeo sería enorme, sería gigante. Lo primero que vamos a ver va a ser las novedades que implica el desarrollo normativo de la LOMLOE en la evaluación y en la calificación en Andalucía. Después vamos a tratar a partir de la normativa de justificar todos los pasos en los que debería desarrollarse la calificación, y después vamos a verlo con un ejemplo muy simplificado. Y finalmente vamos a hacer un repaso de los distintos elementos que precisan más atención y que van a ser la base para los vídeos posteriores que van a formar esta parte de esta serie. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las novedades que implica el desarrollo normativo de la LOMLOE en Andalucía. Bueno, desde el Real Decreto 217/2022 ya aparece un cambio en el paradigma de la evaluación. Bueno, aparece un cambio en el paradigma en general del proceso de enseñanza y aprendizaje, porque el centro no está en el aprendizaje de los contenidos, sino en el desarrollo de los desempeños a los que hacen referencia las competencias básicas y específicas. Entonces, los criterios de evaluación, que son el referente de nuestro proceso de evaluación, es decir, es con lo que nosotros vamos a comprobar lo que saben nuestros alumnos, ya no van a estar centrados en lo que saben, en los contenidos, sino que van a estar centrados en lo que son capaces de hacer, en las competencias, en esos desempeños de los que habla la normativa. Y esto, que es un cambio en la forma de diseñar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, también es un cambio, implica un cambio a la hora de diseñar el proceso de evaluación y el proceso de calificación. El segundo apartado es que tenemos un montón de elementos diferentes, procedimientos e instrumentos de evaluación, tenemos criterios de evaluación, tenemos competencias específicas para cada una de las materias, y con todo eso, mezclado además o teniendo en cuenta, referenciándolo continuamente a los objetivos y de la materia, que casi que pasan a un segundo plano, y a los saberes básicos de la materia, todo eso nos va a llevar a cómo vamos a hacer la evaluación. Y aunque hay muchos teóricos de la normativa o de las nuevas corrientes de educación que ponen mucho el énfasis en la evaluación más que en la calificación, los que estamos todos los días dando clases y los que estamos tratando con los niños y los que estamos tratando con la familia, sabemos que hay un pilar fundamental que es la calificación, y que aunque la evaluación, el proceso de evaluación es importantísimo por la cantidad de información que genera y la relevancia que tiene esta información, al final la familia y el alumnado necesitan tener ese número, esa calificación que les da sentido para ellos, o que para ellos hace que tenga sentido todo el proceso de evaluación, y sin el que no acaban de entenderlo bien. Y sin hablar ya de cosas como la importancia que tiene la nota al final la nota media al final del bachillerato, o la calificación de la ESO para el acceso a unos ciclos formativos. Entonces, la calificación es fundamental, es importantísima. Y aunque la nueva normativa parece que pone el foco mucho más en la evaluación que en la calificación, no podemos olvidar la importancia de la calificación y la necesidad de conocer exactamente cómo vamos a obtener esa calificación final y cómo se lo vamos a poder explicar a los alumnos y a las familias para que ellos lo entiendan, a los alumnos y a las familias. Y hay otro tercer elemento importante, otra tercera novedad en el proceso de evaluación que plantea la normativa sobre la ESO, y es el cambio en la concepción de la recuperación. Antes, cuando nosotros nos encontrábamos un alumno o una alumna que tenía problemas a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues cuando no había alcanzado los resultados esperados, nosotros planificábamos procesos de recuperación. La normativa
actual parece que no pone el centro en ese proceso de recuperación al final, cuando ya se han alcanzado los malos resultados, sino que pone el foco en la atención a las necesidades del alumnado en el momento en el que se presentan. Cuando aparece una dificultad, atendemos a esa dificultad generando o desarrollando un programa de refuerzo. De hecho, ya se han eliminado las recuperaciones de septiembre y solo quedan los procesos de recuperación extraordinaria, solo quedan para el bachillerato. Entonces, para la ESO se cambia esa concepción de el alumnado no alcanza los resultados esperados, entonces hacemos una recuperación. Eso se sustituye por el alumnado tiene dificultades, entonces cuando detectamos que aparecen dificultades generamos un programa de refuerzo. De eso hablaremos también más adelante en un vídeo específico porque este vídeo sería demasiado largo. Bueno, entonces, una vez que hemos visto las novedades que aporta la normativa, vamos a centrarnos ya en el proceso de calificación de la ESO. ¿Cómo voy a conseguir yo poner la nota final de un alumno cuando acaba el curso? ¿Cómo voy a llegar yo desde el momento en el que el alumno entra en el aula a el momento en el que acaba el curso y yo le tengo que dar una nota? Y tengo que poner esa nota en Seneca y va a aparecer en los boletines. Bien, pues vamos a ir analizando las referencias que aparecen en la normativa sobre el proceso de calificación. Y quiero destacaros que las referencias específicas a la calificación solo aparecen en la orden del 30 de mayo de 2023. Ni en los decretos, ni en el decreto, ni en el Real Decreto, ni en la LOE nos dice nada, absolutamente nada sobre cómo calificar. No habla para nada de la calificación. El único apartado o el único momento en el que se habla de la calificación, se hace referencia a la calificación de una forma más o menos directa, es la orden del 30 de mayo. Vale, pues la orden del 30 de mayo para la ESO, no para el bachillerato. Estamos centrados en la ESO. En el artículo 10, apartado 4, nos habla de que la evaluación será continua, nos dice muchas más cosas, y en el artículo 11, en el apartado 4, nos habla de que para la evaluación del alumnado deberemos utilizar diferentes instrumentos. Teniendo en cuenta esto, que la evaluación tiene que ser continua, es decir, que vamos a estar continuamente evaluando el proceso de enseñanza y aprendizaje y que vamos a tener que utilizar diferentes instrumentos, yo he considerado, o mi forma de entender esto ha sido que nosotros vamos a realizar una serie de cosas en el aula. A esas cosas en general que nosotros hacemos en el aula yo las he llamado actuaciones, porque en principio había pensado hablar de actividades calificables, pero las actividades puede confundir porque alguien puede decir, bueno, es que esto no es una actividad, esto es un proyecto de investigación, esto es un producto final, lo que sea, da igual. Nosotros en general vamos a hablar de actuaciones que hacemos con el alumnado en el aula. Entonces, cuando yo hago algo en el aula que considero que debe ser evaluado, que en principio debería ser todo, pero bueno, igual alguien piensa, no voy a estar evaluándolo exactamente todo. Bueno, pues yo hago algo que considero que debe ser evaluado, eso lo evalúo con un instrumento de evaluación, y ese instrumento de evaluación lo que me va a dar es una valoración cualitativa o cuantitativa, es decir, una calificación. Actuación en el aula, cuando yo aplico esa actuación en el aula a un instrumento de evaluación determinado, me va a dar una calificación. Entonces yo ya voy a tener la nota de esa cosa que ha hecho el alumnado en el aula. En este proceso vamos a entrar de forma específica en el siguiente vídeo de esta serie. Entonces esto lo voy a desarrollar mucho más en detalle, vamos a analizar muchos más aspectos que hay que tener en cuenta, pero bueno, esa sería la primera etapa del proceso. Yo llevo a cabo una actuación en el aula con el alumnado y aplicando los instrumentos de evaluación que considere más apropiados voy a obtener una serie de notas. Y esas notas van a hacer referencia a esas cosas, a esas actuaciones que han hecho los alumnos. A continuación, la normativa también en el artículo 11 de la orden del 30 de mayo, ya os digo, todo esto va a hacer referencia a la orden del 30 de mayo, en el artículo 11, en el apartado 2, nos dice que los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, y luego en el punto 3, justo a continuación, dicen que esos mecanismos que garanticen la objetividad deben ser concretados en las programaciones didácticas y además ajustados a la evaluación inicial y al contexto. Bien, ¿de qué nos está hablando aquí? Aquí nos está hablando de cómo vamos a obtener la valoración o la calificación de cada criterio de evaluación.
En la normativa anterior, en las instrucciones, nos hablaban, que salieron a principios en el verano de 2022-2023, nos hablaba de que había que hacer una rúbrica con unos indicadores de logro que tenían que estar graduados desde el 1 al 5, con 5 niveles de logro. Esto se ha eliminado, gracias a Dios, en la normativa, porque eso generaba un problema enorme. Ahora ya no tenemos ese problema. Ahora nos dicen simplemente que yo tengo que valorar los criterios de evaluación y que debo decir cómo voy a valorarlos en mi programación. Para mí, teniendo en cuenta justo lo que acabamos de comentar, que la evaluación tiene que llevarse a cabo de forma continua en el aula y utilizando instrumentos de evaluación variados, cuando yo hago una actuación en el aula, con ese instrumento de evaluación obtengo una nota, hago otra actuación en el aula, con ese instrumento de evaluación obtengo otra nota, así voy a obtener una serie de notas que van a estar relacionadas con los criterios de evaluación. Pues todas las notas que estén relacionadas con un criterio de evaluación me van a permitir a mí obtener la valoración de ese criterio de evaluación. Si yo tengo 3 notas relacionadas con ese criterio, a partir de esas 3 notas voy a obtener la nota del criterio. ¿Cómo? Más adelante en el ejemplo os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo yo lo estoy planteando, pero voy a hacer otro vídeo específico de esto porque esto es un punto de conflicto importante y aquí se pueden generar distintas interpretaciones. Entonces ya os digo que esto se va a llevar un vídeo concreto hablando específicamente de este proceso. Pero tal y como yo lo entiendo, los niños realizan actuaciones en el aula, se valoran con los instrumentos de evaluación, eso nos da una serie de notas y esas notas nos van a permitir calcular la valoración o la nota del criterio de evaluación que esté relacionado con ella. El siguiente de los pasos que tenemos que analizar viene desarrollado en el artículo 11, el apartado 5, en el que dice que los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar su grado de desarrollo. Esto es el texto literal de la orden. Aquí este texto ha llevado a una serie de interpretaciones que han hecho que haya gente que piense que la nota final de la materia debe ser calculada a partir de los criterios de evaluación en vez de las competencias específicas. Eso va a generar otra serie de debates que los podemos tener. De eso vamos a hablar justo en el siguiente punto. Pero para mí, tal y como yo lo interpreto, cada competencia específica va a estar desglosada en una serie de criterios de evaluación. La competencia específica 1 está desarrollada en los criterios de evaluación 1.1, el 1.2, el 1.3, los que tenga. Entonces, mi forma en la que yo interpreto este apartado de la normativa es que todos los criterios de evaluación van a contar exactamente igual para la valoración de la competencia con la que están relacionados. Entonces, el criterio 1.1 y el criterio 1.2 cuentan exactamente igual, tienen exactamente la misma importancia en el proceso de valoración de la competencia específica 1. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo una nota para el criterio 1.1 y una nota para el criterio 1.2, la media aritmética de la nota del 1.1 y del 1.2 me va a dar la nota media la nota de la competencia específica 1. Este proceso sería muy sencillo y este es el único punto que dejan perfectamente claro en la normativa. El resto es muy ambiguo y se puede interpretar de distintas formas. Pero aquí solo cabe una interpretación, y es que todos los criterios de evaluación cuentan igual para su competencia, para la competencia. Por tanto, la forma de calcular la nota de una competencia específica es haciendo la media aritmética de las notas de los criterios de evaluación que lleva asociadas. De todas formas, de esto hablaremos también más adelante en los vídeos que estén relacionados con el apartado de la calificación de las competencias específicas y cómo influyen en la calificación de la materia final. El siguiente apartado de la calificación, que viene desarrollado en el artículo 14.3, nos hablan de la calificación de la materia que se decidirá en las sesiones de evaluación ordinaria y que esta calificación debe ser establecida tomando como referencia la superación de las competencias específicas de la materia, que se tomarán como referente a los criterios de evaluación y que con los criterios de evaluación se valorarán las competencias específicas. Entonces, para mí,
Los criterios de evaluación nos dan las notas de las competencias específicas y una vez que yo tenga todas las calificaciones de las competencias específicas, a partir de estas calificaciones de las competencias específicas voy a poder calcular la calificación de la materia. Y aquí, en principio, lo más lógico, considerando que todas las competencias tienen la misma importancia, que eso no lo dice en ningún sitio, considerando eso, podríamos hacer una media aritmética de la nota de las competencias. Si no, se puede realizar una nota ponderada si nosotros consideramos que una competencia específica es más importante que otra, pero esto ya, aquí la normativa no dice absolutamente nada sobre esto y esto ya depende de la interpretación que cada uno haga sobre ello. Y a esto también le vamos a dedicar un vídeo específico porque aquí en este proceso aparecen cosas muy complejas. Entonces, si nosotros analizamos todo el proceso que he ido desarrollando a partir de las referencias de la normativa, la calificación se obtendría de la siguiente forma. Primero, nosotros realizamos una actuación en el aula a partir de un instrumento de evaluación, tenemos la calificación de esa actuación, tenemos esas notas parciales de las cosas que vamos nosotros haciendo en la clase y con esas notas nosotros vamos a calcular las notas de los criterios de evaluación. Con la nota de los criterios de evaluación calculamos la nota de la competencia específica y con la nota de la competencia específica calculamos la nota final de la materia. Pero esto es más complejo porque en realidad puede que haya actuaciones que estén relacionadas con distintos criterios de evaluación. Por tanto, sus notas van a estar relacionadas con los distintos criterios de evaluación. Por ejemplo, yo la primera cosa que hago en el aula está relacionada con el criterio 1.1 y con el criterio 1.2. Esa actuación, cuando yo aplico un criterio de calificación, me va a dar una nota. Por tanto, esa nota también estará relacionada con el criterio 1.1 y con el criterio 1.2. La actuación 2, por ejemplo, puede estar relacionada con el criterio 1.2 de la competencia específica 1 y con el 2.1 de la competencia específica 2. Me va a dar una nota 2 y esa nota 2 estará relacionada con esos criterios de evaluación 1.2 y 2.1. Esto, que quizás sea un poco áspero y no podemos verlo de forma clara porque es muy abstracto es lo que quería decir, lo vamos a entender perfectamente ahora en un ejemplo práctico que vamos a desarrollar. De esta forma, como la nota 1 está relacionada con el criterio de evaluación 1.1 y el criterio de evaluación 1.2, yo con la nota 1 voy a sacar mi criterio de evaluación 1.1 y la competencia específica 1. Sin embargo, para el criterio de evaluación 1.2 voy a tener las dos notas, la nota 1 y la nota 2 que me va a estar afectando. Entonces, este criterio de evaluación 1.2 se va a obtener a partir de la nota 1 y de la nota 2. Y luego el criterio de evaluación 2.1 pues se obtiene de la nota 2. Yo obtengo estas notas de los criterios de evaluación y entonces con el 1.1 y con el 1.2 calculo la competencia específica 1 y con el 2.1 calcularía la competencia específica 2. Y ahora ya me cojo la media de las competencias específicas 1 y 2 y nos vamos a la calificación final. Esto así en abstracto es un poco difícil de entender, un poco raro y quizá no se vea bien. Entonces vamos a pasar a desarrollar un ejemplo práctico en el que va a quedar, yo creo que bastante más claro. Este ejemplo práctico es un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros a lo largo de todo el curso tenemos una materia en la que tenemos muy pocas horas y entonces vamos a realizar un proceso que va a incluir pocos elementos. Esto en realidad es lo que nosotros podríamos hacer en una unidad didáctica, una situación de aprendizaje. Vamos a imaginarnos que yo, durante todo el curso, ya os digo que va a ser una simplificación, luego haré otro vídeo en el que ya lo veremos de forma más realista, con distintas situaciones de aprendizaje a lo largo del curso que nos van a llevar a la nota final, pero esto es una simplificación, como os decía, y entonces yo lo que voy a hacer es, primero, un proceso de búsqueda de información. Y la búsqueda de información que haya realizado el alumno la va a sintetizar en un póster. Luego después van a hacer una relación de ejercicios. Después de esto van a realizar un proceso de investigación en el laboratorio que les va a llevar a redactar un informe de laboratorio. Y por último vamos a hacer un examen, una prueba escrita. Esto es una cosa un poco rara, pero bueno. Depende mucho de la asignatura de la que vosotros seáis, la asignatura que vosotros impartáis. Este esquema se puede ajustar más o menos. Yo lo he hecho tomando como base mi asignatura de física y química, podría valer sobre todo para física y química, biología, geología, tecnología, cualquier ámbito de la diversificación, ámbito científico-tecnológico, incluso matemáticas, igual podríais hacer algo relacionado. Igual con las asignaturas más de letras, más de humanidades, quizás sea difícil este esquema, pero bueno, os podéis imaginar algo parecido a eso. Tomando este esquema como referencia, nosotros vamos a aplicar todo el proceso. Primero, actuación en el aula, con el instrumento de evaluación yo saco las notas, con las notas los criterios de evaluación, con los criterios de evaluación competencias específicas, con las competencias específicas calificación de la materia. Venga, pues vamos a ver cómo se haría.
Lo primero que yo tengo que tener claro es qué cosas voy a hacer en el aula. Pues teniendo en cuenta esta unidad didáctica que yo he planteado, lo primero es la búsqueda de información, lo segundo es el póster, lo tercero la relación de ejercicios, cuarto proceso de investigación en el laboratorio, quinto elaboración del informe y sexto realización de las pruebas escritas. Yo voy a hacer 6 cosas, voy a tener 6 notas. En todo este proceso voy a realizar 6 actuaciones en el aula con el alumnado y voy a tener 6 notas diferentes. Bien, entonces vamos al segundo de los procesos. Una vez que yo hago la actuación en el aula, ¿cómo voy a aplicar los instrumentos de evaluación para obtener la nota de cada una de esas actuaciones? Bueno, pues esto es muy sencillo, porque yo para cada una de las actuaciones me voy a diseñar voy a utilizar un criterio, un instrumento de calificación. Por ejemplo, para la búsqueda de información en el aula, yo voy a llevar a cabo un diario de clase, y ese diario de clase me va a permitir a mí recoger si ese alumno, durante los días que haya durado el proceso de búsqueda de información, ha estado buscando información o no. Y yo a eso le voy a asignar una calificación. Puede ser un diario de clase, puede ser una rúbrica, puede ser una escala de observación, cada uno que se imagine el instrumento de evaluación que quiera. Pero yo, al proceso de búsqueda de información del alumno, ya le he dado una nota, que va a ser lo que yo he llamado aquí nota 1. Y esa nota 1 está relacionada con un proceso de búsqueda de información. Yo miro todos los criterios de mi materia y resulta que el criterio 1.1 no habla de los procesos de búsqueda de información. Pues entonces, esa nota 1 va a estar relacionada con el criterio 1.1 y no está relacionado con nada más, ninguno de los otros criterios. Yo leo los otros criterios y allí no aparece por ningún sitio nada relacionado con la búsqueda de información, solo en el 1.1. Pues nada, mi nota 1 está relacionada con el criterio 1.1 y nada más. Entonces yo veo aquí, la nota 1.1 no está relacionada con ninguno de los criterios. Esto lo he puesto de dos formas diferentes por si alguien lo ve mejor en modo tabla o alguien lo ve mejor con flechitas. La nota 1 solo está relacionada con el criterio 1. Vamos al siguiente proceso. El siguiente proceso es la elaboración del póster. ¿Cómo voy a valorar yo el póster que han elaborado los alumnos? Con una rúbrica. Y con esa rúbrica yo extraería una segunda nota, que es la que yo he llamado nota 2. Está relacionada con la actuación 2, que es la elaboración del póster. Y vamos a ver con qué cosas está relacionada. Bueno, va a estar relacionada con la información que haya encontrado en el proceso 1. Por tanto, está relacionada con el proceso de búsqueda de información. La nota 2 está relacionada con el criterio 1.1. Pero además, como tiene que expresar la información en un póster, pues va a estar relacionado con el criterio 1.2, que nos habla de expresar la información en distintos soportes. Pues ya sé que esa nota, ese póster está relacionado también con el criterio 1.2. Y si además nos imaginamos que el póster lo han hecho en grupos de 4 o en grupos de 3 o lo que sea, en grupo, ese póster, la realización de ese póster también, la rúbrica puede incluir un apartado que hable del trabajo en grupo. Entonces, esa nota del póster también va a estar relacionada con el criterio 3.1, que es el que nos habla del trabajo en grupo. Esto me lo estoy inventando. De lo que hablan los criterios es simplemente un ejemplo para que vosotros os hagáis una idea de cómo se relacionarían estos elementos. Entonces, yo tengo que mi nota 2 está relacionada con el criterio 1.1 de búsqueda de información, criterio 1.2 de expresión de la información en distintos formatos y criterio 3.1, que es el trabajo en grupo. Pues yo ya sé que mi nota 2 me va a ayudar a calcular el criterio 1.1, el 1.2 y el 3.1. Y lo pongo de esta forma. El criterio 1.1 va a intervenir también la nota 2, en el criterio 1.2 interviene la nota 2 y en el criterio 3.1 también interviene la nota 2. Vamos a pasar a la tercera actuación, la relación de ejercicios. Yo hago una relación de ejercicios y resulta que esa relación de ejercicios nosotros la estamos trabajando en el aula, los niños se la llevan a su casa, la acaban en su casa y la traen hecha y yo la valoro. ¿Con qué la valoro? La puedo valorar con una rúbrica, con una escala de observación, con lo que a mí me parezca más oportuno. Pero esa relación de ejercicios que han hecho los alumnos a mí me da otra nota. Esa nota sería la nota 3. Y esta nota 3 va a estar relacionada con la utilización de leyes y teorías para realizar cálculos, que eso yo me imagino que lo dan en el criterio 2.1 de mi materia. Pues entonces la nota 3 solo estaría relacionada con el criterio 2.1. Aquí ni buscan información, ni la expresan en distintos apartados, ni trabajan en grupo, pues con nada, eso tiene nada que ver. Simplemente la nota 3 con el criterio 2.1 y con nadie más. Pues entonces la nota 3 está relacionada con el criterio 2.1, la nota 3 me aparece solo en el criterio 2.1. Pasamos a la actividad 4, a la actuación 4, que es el proceso de investigación en el laboratorio. En el laboratorio los niños tienen que trabajar en grupo, pues ya está relacionado con el criterio 3.1 y van a utilizar los materiales del laboratorio, las normas de seguridad, todo eso, y eso está relacionado con el criterio, por ejemplo, el 2.2. Vale, pues entonces la nota 4 está relacionada con el criterio 2.2 y con el criterio 3.1.
y la nota 4 me va a ayudar a calcular el criterio 2.2 y el criterio 3.1. Pasamos a la quinta actuación. La quinta actuación es la elaboración del informe de las prácticas de laboratorio, la elaboración del proyecto de investigación o lo que sea como nosotros lo vayamos a enfocar. Esto está relacionado, por una parte, con el trabajo en grupo, porque lo van a realizar en grupo. Ya tenemos aquí el criterio 3.1. Por otra parte, con el trabajo en el laboratorio. Y por otra parte, como van a tener que redactar un texto en un formato específico, pues con la expresión de la información en distintos soportes. Criterio 1.2, criterio 2.2 y criterio 3.1. La nota 5 nos permite calcular el criterio 1.2, el criterio 2.2 y el criterio 3.1. Y por último, ya vamos a la última actuación, que es la prueba escrita. La prueba escrita va a estar relacionada con la realización de cálculo, aplicación de ley y teoría a los cálculos, que era el criterio 2.1, y si le hemos preguntado algo, alguna pregunta del proceso de laboratorio, pues entonces está relacionada con el trabajo de laboratorio también, estaría relacionada con el criterio 2.1 y criterio 2.2. Por tanto, la nota 6 nos va a permitir calcular el criterio 2.1 y el criterio 2.2. Esto se puede complicar todo lo que queramos, porque yo puedo coger la prueba escrita y la puedo hacer partes, y entonces que la primera parte esté relacionada con el criterio 2.1 y que la segunda parte esté relacionada con el criterio 2.2. Yo puedo hacer una rúbrica y la puedo hacer 5 trozos y que cada uno de los trozos de la rúbrica esté relacionado con un criterio. Entonces, cada una de estas notas, 1, 2, 3, 4 y 5, se podría desglosar en otra serie de notas y entonces modificar el proceso. Pero de eso vamos a hablar en el vídeo en el específico de los instrumentos de evaluación. De eso hablaremos en el otro vídeo, porque si no, ya os digo que se me va demasiado. Es así, se me va a ir. Bien, entonces yo ya tengo mis notas, ya he valorado las actuaciones que he hecho en clase con los instrumentos de evaluación y ahora quiero calcular la nota de los criterios de evaluación. ¿Eso cómo se hacía? Pues yo, con todas las notas que están relacionadas con un criterio de evaluación, voy a sacar la nota de ese criterio de evaluación. En este ejemplo práctico, yo tengo, vamos a ir criterio a criterio. El criterio 1.1, si recordamos la tabla que yo había hecho antes, el criterio 1.1 estaba relacionado solo con la nota 1 y con la nota 2. Entonces, yo, para cada uno de los alumnos, he cogido sus notas aquí tenemos dos ejemplos ficticios, Marta y Carlos. Pues Marta en la nota 1 tenía un 5 y en la nota 2 tiene un 6. Pues yo me cojo y hago la nota media de la nota 1 y de la nota 2, la media de 5 y 6, y me da 5,5. Este 5,5 sería la nota que esta chiquilla tiene en el criterio 1.1. Sin embargo, otro alumno ha sacado un 8 y un 9 en la nota 1 y en la nota 2, pues yo hago la media de 8 y 9 y me sale 8,5. Y entonces, esta chiquilla tiene un 5,5 y este niño tiene un 8,5. Estas serían las notas para esos criterios teniendo en cuenta las notas de las actividades que están relacionadas. He aplicado la media aritmética, esto es una simplificación. Podríamos aplicar una media ponderada, porque si yo considero que la nota 2 es mucho más importante que la nota 1, por lo que implica, pues yo entonces le doy distintos pesos. Pero de eso vamos a hablar también en otro de los futuros vídeos de la serie, porque si no ya os digo que se alarga demasiado. Entonces estamos calculando la media aritmética como simplificación. Para el criterio 2, el criterio 1.2 está relacionado con la nota 2 y con la nota 5. Pues yo hago la media de la nota 2 y de la nota 5 y me resulta que tiene un 6 y un 6, pues la media es un 6. Un 9 y un 8, pues la media es un 8,5. Y así voy calculando todos los criterios en función de las notas que estaban relacionados con ellos. El criterio 2.1 estaba relacionado con la nota 3 y con la nota 6. El criterio 2.2 estaba relacionado con las notas 4, 5 y 6. Pues yo hago la media de las notas 4, 5 y 6. La media de un 5, un 6 y un 7, pues es un 6. La media de un 7, un 8 y un 9, pues un 8. Y así calculo la nota de todos los criterios. Cuando he acabado este proceso, yo, a partir de las notas que había obtenido aplicando los instrumentos de evaluación a las actuaciones concretas en la clase, ahora ya he sacado la nota de mis criterios de evaluación. Yo ya tengo una nota para los criterios de evaluación. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es el que he llamado yo paso 4, que es, a partir de los criterios de evaluación, calculamos la nota de la competencia específica. ¿Y eso cómo se hace? Pues de acuerdo con la normativa, con la media aritmética. Aquí no podríamos hacer una media ponderada porque la normativa nos dice que todos los criterios contribuyen de igual forma a la competencia. Entonces, la competencia específica 1 está desarrollada en el criterio 1.2 y 1.1 y 1.2. Pues la media del 1.1 y el 1.2 me da la competencia específica 1. Tenía un 5,5 y un 6, pues la media de 5,5 y 6, 5,75. Este chiquillo tenía un 8,5 y un 8,5, pues la media de 8,5 y 8,5, pues 8,5.
Y así lo hacemos con cada una de las competencias específicas. La competencia específica 2 tiene dos criterios, el 2.1 y el 2.2, y yo aquí he supuesto, por simplificarlo, que la competencia específica 3 tenía solo el criterio 3.1. Pues ya está, la nota directa del criterio 3.1 sería la competencia específica. Y ahora ya tengo, fijaros, de las notas de las cosas que han hecho los niños en clase, yo he calculado los criterios, las notas de los criterios, y ahora tengo las notas de las competencias específicas. ¿Y ahora qué me falta? Me falta el último paso, que es calcular la nota final de la materia. ¿Y eso cómo se hace? Pues yo me agarro la nota de mis competencias específicas y calculo la nota de la materia. Yo tengo la competencia específica 1, que tenía un 5,75, la competencia específica 2, que tiene un 6,5, y la competencia específica 3, que tiene un 5,67, hago la media de estos tres valores y me sale un 5,97. Pues la nota final de Marta, a final del curso, es un 5,97. Mientras que Carlos, como tenía un 8,5 en la competencia específica 1, un 8,25 en la competencia específica 2 y un 8 en la competencia específica 3, pues tiene un 8,25. Aquí hemos aplicado una simplificación que hemos considerado que la nota final se obtiene a partir de la media aritmética de las competencias específicas. Habría quien podría pensar en ponderarla. La normativa ya digo que no dice nada de eso, vamos a hacer otro vídeo. Y además este vídeo es muy importante porque aquí se pueden dar muchas circunstancias diferentes que pueden complicar bastante el proceso. En este proceso del cálculo final de la materia tenemos que tener varias cosas en cuenta, lo voy a comentar un poco más adelante, pero lo digo ahora ya. Tenemos que tener en cuenta que la nota de la primera y de la segunda evaluación tenemos que decidir cómo las vamos a hacer. Y tenemos que tener en cuenta que puede ocurrir que un alumno tenga una nota final de aprobado con varias competencias específicas suspensas. Y eso hay que pensárselo despacio y hay que justificarlo despacio porque puede generar muchos problemas. Pero ahora, para lo que nos interesa a nosotros, que es el proceso de calificación, cómo vamos a hacer los cálculos, ya hemos desarrollado cómo a partir de las notas de las distintas actuaciones que han realizado los alumnos en el aula, calculamos los criterios, tenemos después la nota de las competencias específicas y por último calculamos la nota final. Evidentemente son muchísimos cálculos, estos cálculos es muy difícil que los podáis hacer a mano con una calculadora y entonces normalmente lo más interesante, lo lógico, es que utilicemos una herramienta digital. ¿Qué herramienta digital? Pues para eso vamos a hacer un vídeo específico también. Es que ya veis que el tema de la calificación es súper complicado y tiene muchísimos elementos. Herramientas que podemos utilizar. Yo utilizo siempre una hoja de cálculo, es lo más configurable. Podéis utilizar un cuaderno digital de tipo Idoceo, Aditio, cosas por el estilo. Podéis utilizar el cuaderno de Seneca y podéis utilizar también el configurador de calificaciones de Moodle, que también es muy interesante. Todas esas herramientas tienen ventajas e inconvenientes y de eso ya hablaremos en el vídeo específico. Pero ahora, aquí en este vídeo se os queda una idea general de todo el proceso. En esta diapositiva, en esta presentación, podéis ver cómo las actuaciones en el aula nos llevan a las notas nos llevan a las calificaciones de los criterios nos llevan a la calificación de las competencias específicas y con las competencias específicas calculamos la nota final. Sobre esa interpretación que se puede generar de que la nota final se saque a partir de los criterios de evaluación ya hablaremos en otro vídeo. Ahora no me voy a centrar en ese debate. Y por último, lo último que vamos a ver son los elementos a los que hay que prestar especial atención y donde se pueden generar conflictos. Los que yo he detectado, me podéis hacer todos los comentarios que queráis en los vídeos y yo voy a ir desarrollando esto en los siguientes vídeos sin ningún tipo de problema. Voy a intentar contestaros siempre que pueda. Pero ya os digo, yo he considerado esto. Vosotros me decís todos los que queráis, todos los que se os ocurran. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener muy presente es cómo vamos a diseñar las actuaciones en el aula, que luego vamos a calificar y qué instrumentos de evaluación les vamos a asignar para que luego calificar esas actuaciones sea lo más fácil posible. Esto es muy importante. Si yo diseño bien qué es lo que voy a hacer en clase, pues entonces luego podré valorarlo bien y lo podré relacionar bien con los criterios de evaluación. Si yo diseño una serie de actuaciones en el aula sin pensar para nada en el proceso de evaluación y luego quiero evaluar lo que he hecho sin haber tenido en cuenta los criterios de evaluación y los procedimientos que voy a utilizar ni nada, pues luego no me va a encajar y va a ser muy difícil obtener una calificación final si no lo he tenido en cuenta desde el principio. De esto ya os digo que vamos a hacer un vídeo específico. Lo segundo que hay que prestar especial atención es
¿Cómo voy a sacar yo la nota de los criterios de evaluación a partir de las notas de estas actuaciones en el aula? Eso nos puede generar conflictos porque yo ahí considero que se deben de ponderar, porque no todas las actuaciones requieren la misma intensidad por parte del alumnado, ni se llevan el mismo número de horas, y ni son igual de importantes en general. Entonces, para mí este proceso sería una media ponderada, pero ya os digo que lo desarrollamos en un vídeo específico. Luego, otro elemento muy importante es cómo vamos a obtener la calificación final de la materia a partir de las calificaciones de los criterios de evaluación. Para mí, la calificación final de la materia es la media de las calificaciones de las competencias específicas, pero para muchos es la media de los criterios de evaluación. Lo debatiremos en ese vídeo. Bueno, lo debatiré yo, lo desarrollaremos en ese vídeo. En el apartado 4, el punto de conflicto 4 es cómo vamos a poner la nota de la primera y de la segunda evaluación. Exactamente a qué va a corresponder esa nota que va a aparecer en el boletín del alumnado de la primera y de la segunda evaluación. El punto 5 de conflicto puede ser una cosa muy importante y es qué nota le ponemos al final al alumnado si no se han superado todas las competencias específicas. De esto hablaremos muy en detalle porque es un tema muy complicado. Voy a poner una serie de situaciones que nos han aparecido a nosotros en el centro este año y que dan lugar a una toma de decisiones muy complicada que debe de estar bien recogido en la programación, porque si no luego ante una reclamación podemos tener graves problemas. El punto 6 de conflicto o de atención es el análisis de las distintas herramientas para llevar a cabo la calificación. Voy a hablar de la hoja de cálculo, un poco por encima de los cuadernos digitales, como IDOCEO Aditio, calificados de Moodle, cuadernos de Seneca. Los vamos a comparar un poquito y vamos a ver qué se podría hacer un poco con cada una de ellas, de forma muy simplificada. En el punto 7... tenemos que hablar de los procesos de recuperación y la aplicación de los programas de refuerzo para los alumnos que presentan dificultades. No he hablado nada en este vídeo de la calificación de qué hacer cuando un niño me suspende o no me entrega un vídeo, no me entrega un proyecto, no me hace nada durante un mes. Pues eso lo vamos a trabajar porque requiere una atención específica y va a llevarse un rato. Y luego, por supuesto, importantísimo, vamos a hablar de la adaptación de todo esto que yo he hablado para la ESO al bachillerato. Evidentemente, la ESO y el bachillerato no son iguales. No son iguales por muchas cosas, pero sobre todo lo fundamental es que el bachillerato tiene detrás la selectividad y eso la PBAU, y la PBAU va a configurar de forma radical tanto nuestras actuaciones como nuestros procesos de evaluación durante todo el curso, y entonces eso va a hacer que haya que hacer algunos matices y algunas adaptaciones a todo esto que hemos estado comentando. He intentado que el vídeo sea lo más corto posible. Yo me enrollo mucho, pero es que estos temas son súper complicados, súper complejos y hay muchísimas cosas de las que hablar. Por eso, aunque el vídeo se haya ido largo, voy a tener que hacer una serie de vídeos porque si no es que estaríamos hablando 5 horas aquí de todo esto. Como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario que queráis hacerme, cualquier cosa con la que estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo, me la ponéis en los comentarios y yo voy a intentar responderos siempre. Si a alguien no le contesto es porque se me ha escapado el comentario, porque lo he visto en un momento determinado y luego cuando he ido a responderle se me ha olvidado. Pero me volvéis a contar, si es importante, vosotros me volvéis a hacer otro comentario y ya el segundo seguro que lo veo y seguro que os contesto. Entonces, mi objetivo con estos vídeos es echaros una mano y que vosotros me echéis una mano a mí con las aportaciones que hacéis, porque cuando me ponéis comentarios yo pienso las cosas desde otro punto de vista, de otra perspectiva, y a mí también me ayuda un montón. Entonces, poned todos los comentarios que veáis oportunos, poned todo lo que creáis y yo en los próximos vídeos voy haciendo referencia a esas cosas que me hayáis dicho y a eso que me hayáis comentado. Nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.